Como muchos de ustedes saben, Meta es la posición más grande que tengo en mi portafolio. También es la posición que por más tiempo he construido, ya que comencé a comprar acciones de esta compañía en 2017 y no ha habido un solo año desde ese momento en el que yo no haya adquirido más acciones de la compañía. Claro que ha sido un camino lleno de volatilidad, pero el día de hoy la compañía reporta excelentes números, un reporte trimestral ejemplar, con el cual nos demostraron que podían regresar a tener crecimiento de doble dígito. De hecho, vimos que no solamente los ingresos aumentaron, sino también los usuarios en sus plataformas. Plataformas que durante 2021 y 2022 se mencionaba podían dejar de ver crecimiento en usuarios. Estamos hablando de que hay más de 3.9 mil millones de personas utilizando las plataformas de Meta o alguna de las plataformas de Meta mensualmente. Además de esto, estamos hablando de una compañía que tiene más de 60 mil millones de dólares en efectivo o equivalentes de efectivo, con una deuda a largo plazo de 18 mil millones de dólares. Entonces, hablando de riesgo financiero, la compañía prácticamente no tiene riesgo financiero. Claro que hay riesgos políticos, riesgos de que nuevas plataformas surjan en el mercado y así disminuya la cantidad de tiempo que los usuarios de Meta pasan en sus plataformas o que lleguen a disminuir la cantidad de usuarios en las plataformas de Meta. Pero hasta que eso no pase, las cosas parecen ir bastante bien para esta compañía, que nos dice 2024 será un año en el que invertirán la mayor cantidad de dinero que han invertido en inteligencia artificial. Entonces hablemos de qué es lo que me ha sorprendido tanto de este reporte trimestral en el que vencen expectativas de una manera sorprendente, con ventas de 34.15 mil millones de dólares a comparación de los 33.56 mil millones de dólares que se esperaban. Un incremento a comparación del año anterior de 23%. Si Meta tuvo un crecimiento en ventas de 23%. Un crecimiento increíble. La utilidad por acción fue de 4.39 dólares a comparación de 3.63 dólares que se esperaban. Para una compañía que tiene tantos ojos de analistas y tantas expectativas en la industria, venció expectativas de manera abismal. Los analistas no se acercaron a lo que Meta logró. De hecho, el flujo de efectivo, el margen de flujo de efectivo fue de 40%, a comparación del margen de flujo de efectivo que tuvo hace un año de 1%. Entonces aumentó en 39 puntos porcentuales el margen de flujo de efectivo para la compañía. No solo esto, sino que también el margen operativo para Meta fue de 40%. Vuelve a estar en 40%, el nivel más alto que ha tenido en 2 años el margen operativo para la compañía, desde que tomaron la decisión de comenzar a invertir en lo que sería o lo que esperan que llegue a ser el metaverso. Si este margen de 40%, a comparación del margen que tuvieron el año pasado de un 20% en margen operativo, es la muestra de que los esfuerzos de eficiencia de Mark Zuckerberg y su equipo administrativo han rendido frutos. De hecho, la cantidad de empleados de este año a comparación del año anterior disminuyó en 24%, aunque hay que aclarar que van a comenzar a volver a contratar personal tan pronto como este trimestre. Entonces, vamos a volver a ver aumentar la cantidad de empleados que tiene Meta, pero con eficiencia en mente. Meta ya no es la compañía que va a sobrecontratar, o al menos eso es lo que nos mencionan. Es una compañía que está invirtiendo de manera responsable en el desarrollo de las herramientas y las plataformas que tienen, en la cual también incluyen obviamente el metaverso. Ahora, el average revenue per user o el ingreso por usuario para Facebook fue de 11.23 dólares a comparación de los 11.05 dólares que se esperaban, un incremento bastante importante a comparación del año anterior. Y además, para la familia de aplicaciones, el ingreso por usuario fue de 8.71 dólares este trimestre. Ahora, hace tan solo un mes, las acciones de esta compañía estaban rondando los 325 dólares. Pero el día de hoy que reportó resultados, las acciones estaban en los 299 dólares, ya que cayeron después del reporte de Google. Y no solo eso, sino que después de reportar números, cayeron las acciones más de un 3% en After Hours. Esta compañía está viendo, después de reportar algunos de los mejores números que hemos visto en los últimos 2 años, al menos a comparación de las expectativas, y es castigada por un mercado que yo llamaría irracional para llevar sus acciones a los 289 dólares a una cotización de 17 veces las utilidades de los próximos 12 meses. Un PER futuro de 17 para una compañía que retorna a crecer a doble dígito con un margen operativo de aproximadamente un 40%.
en mi opinión, es un error de parte del mercado. Pero inversionistas, aquí estoy para compartirles mi opinión. Y aunque puedo estar completamente equivocado, además de que tomen en consideración que es una empresa que yo tengo en mi portafolio, por lo cual, aunque intento ser lo más imparcial posible, es importante que cada uno de ustedes tome sus propias precauciones, haga sus propios análisis y considere los riesgos de acuerdo a sus portafolios. Y habiendo dicho esto, quiero mencionar que gracias a las decisiones del equipo administrativo, a las inversiones que han estado haciendo y a las nuevas herramientas que han ido desplegando, han logrado generar un mayor moat para la compañía, aumentar el moat que tenían, la protección que la compañía tiene contra los competidores. ¿Por qué es que digo esto? Recordemos que la industria de Meta es el marketing digital. Lo que ellos necesitan es la atención del usuario para que las personas y las empresas que quieran ir a poner publicidad en Internet decidan hacerlo donde está la atención, sí, en las plataformas de Meta. Sus competidores como Google con la herramienta de Google Search o YouTube o por ejemplo Amazon con la plataforma de Amazon, cada vez lucha cada una de estas de una mejor manera por ganar cuota de mercado en una industria tan grande. Y sí, es bastante difícil defenderte, por ejemplo, de que Amazon logre aumentar su cuota de mercado, ya que poner marketing dentro de la plataforma de Amazon es una de las maneras más directas de lograr una conversión de venta. Entonces, Meta tiene un gran reto, pero han estado logrando mantener la atención de los usuarios, como por ejemplo manteniendo a los usuarios 7% más de tiempo en la plataforma de Facebook, en parte gracias a los Reels que se han estado publicando y a las recomendaciones que hace la inteligencia artificial en sus plataformas. De hecho, también desde que se desplegó la recomendación por inteligencia artificial en Instagram, ha aumentado la cantidad de tiempo de los usuarios en 6% en Instagram. También deberíamos mencionar que los Reels han sido un gran contribuidor del tiempo de los usuarios en las plataformas de Meta. De hecho, 40% del tiempo que un usuario pasa en Instagram lo pasa viendo Reels, que los Reels ya se monetizan de una muchísimo mejor manera. Anteriormente, la cantidad de tiempo que pasabas en Reels afectaba la monetización de Meta de una manera considerable, pero ahora ya no afecta a Meta porque han logrado monetizar de mejor manera los Reels. Y con esto nos aclaran que sus inversiones en la inteligencia artificial van para poder contribuir en todas las herramientas que ya tienen actualmente y para lograr generar nuevas herramientas para lo que sería el metaverso, para poder tranquilizar a los inversionistas y dejarnos entender que su enfoque en la familia de aplicaciones continúa y continuará siendo necesario los próximos años para que logren desarrollar lo que ellos piensan que será el metaverso. Con lo que ellos nos dejan ver, entre otras cosas, que el próximo pilar de monetización para la familia de aplicaciones vendrá de las aplicaciones de mensajería. Y eso ya nos lo habían mencionado anteriormente. Han estado lanzando bastantes pruebas y han logrado crecer ese segmento con muchísimo éxito, haciendo ahora sí los click-to-message ads como anuncios importantes para la compañía, como contribuidores de ingresos para la compañía. Esto lo vemos claro cuando las empresas reciben más de 600 millones de mensajes diariamente en las aplicaciones de mensajería de Meta. Y nos mencionan que sí, ha sido un éxito, pero principalmente en los países en los que la mano de obra es más barata, ya que tú contratar un click-to-message ad implica que vas a tener que tener a alguien contestando los mensajes que te manden. Entonces, si tú contratas un anuncio en el que tú quieres lograr que la conversión sea que de Facebook o de Instagram los mande o los redireccione a tu WhatsApp de compañía, a tu WhatsApp de tu empresa, tú vas a tener que recibir ese mensaje, contestar, poder ofrecer, mandar un catálogo y claro que hay automatizaciones que han ido desarrollando y que ya están presentes para todas las empresas, pero falta muchísimo porque de cualquier manera hay una parte muy manual. Lo que nos dicen es que lo que ellos están intentando hacer es poder utilizar la inteligencia artificial, la Generative AI, para que puedan contestar esos mensajes. Sí, para que también en los países en los que la mano de obra no es tan barata, no tengas que tener a una persona contestando todos los chats, sino que la mayoría de mensajes se contesten por inteligencia artificial y que cuando sea necesario se involucre ya una persona para dar atención al cliente. Y sí, vemos una enorme oportunidad en eso, porque ¿quién mejor, qué mejor compañía para poder desarrollar
esta inteligencia artificial que apoye tanto a las empresas como a los usuarios, que pueda contestar dudas cuando no hay alguien para contestar un mensaje. Y sí, es mucho más fácil mandar un mensaje para resolver una duda en WhatsApp con cualquier empresa que ir a buscar a Google en la página de la compañía la respuesta. Te tomaría mucho menos tiempo y probablemente sería mucho más fácil para ti decidir adquirir un producto o decidir adquirir un servicio si sabes que habrá esa atención o esa respuesta en caso de que no sepas algo a prácticamente toda hora. Entonces, aunque las oportunidades son muy claras y entendemos por qué es que Meta o cómo es que Meta planea desarrollar más herramientas y muchos más servicios con ayuda de la inteligencia artificial, claro está que sí, va a costar dinero, pero se puede justificar esta inversión, no como anteriormente eran inversiones sin medida, ya que consideraban, o Meta tenía la expectativa, Mark Zuckerberg tenía la expectativa de que continuaría el crecimiento que anteriormente habían tenido. Y hablemos de algo negativo en el reporte trimestral, que es algo mínimo o insignificante para alguien que lleve invirtiendo en Meta los últimos años, ya que era de esperarse. Y sí, está dentro de las expectativas que la compañía nos había estado compartiendo, pero no deja de sorprender. Quiero mencionar que en el tercer trimestre de 2021, Reality Labs tuvo ventas de $558 millones y en el tercer trimestre de 2023, estamos hablando de 2 años después, las ventas de Reality Labs fueron de $210 millones. Cayeron de los $558 millones a los $210 millones y como quiera continúan invirtiendo en Reality Labs. No solo eso, sino que las pérdidas en 2021, en el tercer trimestre, para este segmento de la compañía fueron de $2.6 mil millones. Y ahora que ingresaron menos de la mitad que ese monto, las pérdidas para este segmento fueron de $3.7 mil millones. Aunque para mencionar algo positivo, $3.7 mil millones fue prácticamente lo mismo que perdieron hace un año en ese segmento. Entonces podemos estar tranquilos de que no ha aumentado la pérdida por Reality Labs y que la rentabilidad sí ha aumentado porque han crecido los ingresos, hay menos personas en la compañía y han disminuido las inversiones en otras apuestas o en otros proyectos que no eran core o que no eran tan rentables, mínimo para el corto o mediano plazo, además de que recordemos han reestructurado la ingeniería de sus data centers, con lo cual esperan aumentar los ahorros en los próximos años y ya han tenido ahorros, por ejemplo, en el gasto o en la inversión que realizan en CAPEX. Entonces, bueno, yo preguntaría a los inversionistas que tienen dudas sobre Meta, a las personas que critican a la compañía, ¿qué dudas te quedan con este reporte trimestral en la que los ingresos aumentaron, la rentabilidad aumentó y aunque la pérdida de Reality Labs continúa estando en línea con lo que estuvo el año pasado y se espera que aumente en 2024, Meta genera suficiente flujo de efectivo como para justificar esto, habiendo generado más de $13 mil millones de flujo de efectivo en este trimestre, habiendo recomprado más de $3.7 mil millones en acciones, que ojalá en el precio después de que cayeran las acciones el día de hoy, vayan a recomprar más acciones. Ojalá aprovechen estos precios porque no sé si vayan a durar mucho y sí creo que recomprar acciones a un PER futuro de 17 va a haber demostrado ser bastante rentable en el largo plazo. Y para poder ir cerrando, quiero mencionar 2 actualizaciones que nos dio el equipo directivo. Sí, Threads en español pareciera que no tiene mucho movimiento. En realidad yo lo vería como una aplicación que no ha tenido absolutamente nada de éxito. Pero yo solamente veo un segmento de las personas que sigo, de las personas que se me sugieren. No he estado muy presente en la plataforma, no puedo opinar mucho. Lo que sí puedo decir es que desde mi perspectiva, Threads no ha sido en ningún caso un éxito. Lo que nos dice Mark Zuckerberg es que tienen cerca de 100 millones de usuarios activos mensualmente y que lo que ellos han estado escuchando es que los usuarios han estado amando Threads. Ellos creen que pueden llevar esta oportunidad a los miles de millones de usuarios o al menos a 1.000 millones de usuarios y ya después de ahí podrían pensar en monetizarla. Hasta ahora no se piensa en monetizar. Entonces no sé qué opinan ustedes, no sé si ustedes han estado utilizando Threads o si este es el inicio y está empezando muy lento en español y con el despliegue de nuevas herramientas que Meta insiste, van a desplegar más herramientas para hacer mucho más utilizable y mucho más amigable el ambiente en Threads.
vaya a haber un cambio en la plataforma, vaya a haber un cambio en los usuarios en otros idiomas, porque tal vez en inglés se utilice mucho más de lo que se utiliza en español y haya muchas más personas activas en inglés de lo que hay en español. Por otra parte, el objetivo que tienen actualmente, que me parece uno de los más acertados, es desplegar más herramientas, no solamente de inteligencia artificial para desarrollar contenido y videos, que sabemos ya nos han estado publicando eso, que vas a poder desarrollar imágenes, vas a poder con inteligencia artificial desplegar anuncios en los cuales el texto se genere automáticamente para distintas geografías o para distintas personas a las que pueda llegar ese anuncio, haciendo mucho más efectivo el anuncio sin requerir que tú pienses tanto en cómo es que tienes que llegar a cada uno de esos segmentos, ayudando a que las compañías tengan mucho más éxito monetizando los anuncios, logrando que inviertan más en la plataforma de Meta. Mientras más rentables sean los anuncios, más dinero van a poder tener para poder invertir en anuncios y poder vender más de sus productos y sus servicios. Bueno, además de todo eso, nos hablan de que están desarrollando herramientas para poder monetizar más los videos, porque tanto Facebook como Instagram se vuelven cada vez más plataformas en las que lo que se consume principalmente es video, y con una mayor monetización de esos videos, lo que están diciéndonos es que quieren que estos anuncios sean más interactivos. Va a haber un potencial mucho mayor del que hay actualmente, porque pensar que un anuncio tiene que ser algo que pasa entre un video y otro, bueno, es algo que sí genera fricción y hasta hace que tú dejes la plataforma por un momento y después decidas regresar, o que no sientas una experiencia tan placentera. Pero si dentro de los videos que tú sí quieres ver, ves un anuncio con el cual puedes interactuar, decidir si hacer clic o no, una especie de pop-up, pero de una mejor manera, bueno, tal vez eso no va a afectar tanto la experiencia y sí va a permitir que sea un poco más exitosa esa campaña de anuncios. Veremos qué tipo de herramientas van a desplegar para hacer más interactivos estos anuncios, pero es algo que me emociona. No solamente las aplicaciones de mensajería, sino también el hecho de que, aunque Reality Labs ha estado vendiendo mucho menos estos últimos trimestres, han estado cayendo sus ventas a comparación del año anterior, y a comparación del año anterior a ese, acaban de desplegar dos productos que sí marcan una diferencia. Los lentes de Ray-Ban, que tienen la tecnología de inteligencia artificial de Meta, es el primer producto que va a tener la inteligencia artificial de Meta, y además Quest 3, que mencionan debe de ser el primer artefacto tan avanzado al cual las masas van a poder tener acceso por el precio al que se va a desplegar. Y es con esto que puedo concluir el video. Inversionistas, Meta ha sorprendido con sus números. Al menos a mí me mantiene muy satisfecho, y verdaderamente me sorprendió la irracionalidad con la que el mercado contestó a los resultados de Meta. Una compañía que, lejos de haber tenido errores, publicó expectativas futuras de mayores inversiones justificadas con un crecimiento que está de regreso y con una mucho mayor eficiencia a la que se había demostrado en los últimos trimestres. Una compañía con un 40% de margen operativo, con un incremento en la generación de flujo de efectivo bastante considerable, con mucho menos personal y con una clara idea de lo que es invertir con eficiencia para lograr crecimiento en los ingresos en el mediano y en el largo plazo. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.